Salmo 16, leamos versos 5 y verso 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Amén. Lo que quiero, hermanos, en esta tarde, con la ayuda del Señor, es que meditemos en lo importante que es la herencia que nosotros le damos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a heredar a nuestra descendencia? Es en lo que quiero que meditemos. Cuando dice aquí que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, tal vez algunos cristianos piensan que se refiere a cuerdas musicales, como tal vez de una guitarra o de un arpa, y que de pronto, ¡ay, qué lindo sonó! No se refiere a eso. Esas cuerdas se refiere, hermanos, a las cuerdas que se usaban para medir la herencia, la heredad de alguien. Es decir, bueno, del nacimiento de este río a aquel árbol o a aquella montaña o a aquella roca, tiraban una cuerda y ponían el límite de su heredad. Entonces es lo que se está refiriendo, que las cuerdas cayeron en tal lugar tan lindo, tan especial, que la heredad que me tocó es hermosa, es lo que está diciendo. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, caminamos rectamente, cuando nosotros escogemos el camino de vida, cuando nosotros escogemos hacer la voluntad de Dios, el camino de justicia, cuando nuestras decisiones día tras día son decisiones que son rectas, aprobadas por Dios, estamos nosotros tendiendo cuerdas para una heredad que nosotros estamos preparando para dejarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a los hijos de nuestros hijos y los hijos y los hijos de los hijos. Amén. En la Biblia es muy importante eso. La descendencia es muy importante para el Señor. Ustedes han leído el libro de Crónicas, ¿verdad? Para algunos es a veces muy tedioso leer el libro de Crónicas, porque mucha descendencia, que fulano es hijo de Mengano, y este Mengano hijo de este otro, y este hijo de este otro, etcétera, etcétera. Pero porque la descendencia es importante, y si nosotros hacemos lo correcto, estamos preparando y dejando una herencia a nuestra descendencia hermosa, donde lo importante de esa herencia es el Señor. Amén. El Dios que usted y yo tenemos, hermanos, es el mismo Dios de Abraham. O sea que la heredad que Abraham dejó nos ha alcanzado aún a nosotros. El mismo Dios que se manifestó a Abraham, que hizo maravillas en la vida de Abraham, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Ni más ni menos, porque Dios no cambia. Él permanece siempre, porque es eterno. Amén. O sea que cuando Abraham decidió obedecer a Dios, hermanos, aún sin saber a dónde iba, recuerdan, el Señor le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te voy a decir. Abraham lo hizo. Él siguió a Dios sin saber a dónde iba. Dejó su familia, dejó sus cosas. Y si nosotros escogemos las cosas en lugar de Dios, estamos arruinando la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos. Hoy ni siquiera supiéramos que Abraham existió. ¿Entendemos? Ni siquiera supiéramos eso. Hay descendencias,
hay personas que han sido tan malas que Dios decide borrar su descendencia. Que no quedara ni un solo descendiente, como fue el caso de Jeroboam. Dios determinó que iba a terminar con su descendencia. Y Dios lo hizo. Amén. Pero hermanos, los hijos de Abraham pueden decir hoy, oh, qué hermosa la heredad que nos ha tocado. Amén. En Génesis 18, 19 nos muestra cuál era el requisito para que lo que Dios le había prometido a Abraham, él lo recibiera. Y sabemos que lo que Dios le había prometido a Abraham era una bendición a toda su descendencia, la cual iba a ser grande como las estrellas en número. Pero para que eso llegara a ser una realidad, ahí en Génesis 18, 19 el Señor dice, porque yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. O sea, lo que tenía que hacer Abraham era enseñarle a su familia el camino del Señor. Eso es preparar esa herencia para los que vienen después de nosotros. Pero si una persona vive para sí mismo y lo que le interesa es su deleite presente, como el caso de Esaú, ¿recuerdan? Para Esaú era importante en ese instante saciar su hambre física y no le importaba lo eterno, no le importaba la descendencia. Lo seguro es lo comido, es un dicho, ¿no? Para Esaú lo presente era lo importante. Y él despreció la primogenitura. Y al despreciar la primogenitura, estaba despreciando la bendición que venía de Abraham, ¿no? La herencia que Abraham estaba dejando. Amén. A veces la gente cree que cuando alguien tiene una buena posición en Dios, es favoritismo. Pero yo creo que eso fue una de las cosas, entre otras, que turbaba la mente y el corazón de Coré cuando él se rebeló. Y yo puedo tal vez imaginar que Coré con sus allegados decían, pero ¿por qué Moisés pone ahí a principales a Aarón, si es su hermano, y María, su hermana? ¿Sí? Y eso hasta el día de hoy. Algunos piensan eso, les vienen los dardos, pero ¿por qué fulano lo pusieron de líder? Porque es el hijo del pastor o es el hijo de ese otro líder. Y muchas veces uno piensa que es favoritismo, pero solo pensémoslo. ¿Quién era, hermanos, la mamá de Moisés? Una mujer excepcional, espiritual, una mujer preciosísima en Dios. Los padres de Moisés dieron una herencia a sus hijos. Y por eso es que entonces Moisés es escogido por Dios, Aarón es puesto por Dios en un lugar muy especial, María también, porque en cierta forma yo creo, hermanos, que es la herencia. ¿Lo podemos ver o no? Amén. ¿Podemos verlo, hermanos? Alguien que es un hombre piadoso y luego el Señor levanta a su hijo. Y si ese hijo decide por Dios, inmediatamente la herencia es derramada sobre su vida. Es lo que sucedió con Salomón, ¿no? Salomón era el heredero de David. Y mientras Salomón hizo la voluntad de Dios, hermanos, nadie se encontró que pudiera vencer a Salomón. Hubo paz en su reino, nadie se atrevía ni siquiera a tocarlo, a tocar el reino. El reino de Salomón fue un reino de una prosperidad, paz increíble y prosperidad en todo sentido. Pero ¿de dónde vino eso?
fue esa herencia que David preparó, tirando sus cuerdas, cuando David tomaba sus decisiones en servir a Jehová con todo su corazón. Y podemos leerlo en los Salmos, ¿no? Cómo David preparó esa herencia. Y sabemos cómo David preparó aún en lo físico. Riquezas abundantes, hermanos. Oro, plata, piedras preciosas, madera, bronce, hierro. Cuando Salomón llegó al reino era una abundancia increíble. Tanto que dice la Biblia que Salomón hizo escudos de oro. Escudos de oro. ¿Qué habla de escudos de oro? Escudos es protección. Oro habla de la divinidad. La bendición de Dios. Yo lo imagino como un escudo invisible, ¿no? Sobre el reino de Salomón y sobre su vida. Pero eso era el resultado de lo que estaba heredando de un padre piadoso. Amén. Hermanos, y eso no es automático. No es algo que uno pueda decir, bueno, como mi papá es cristiano, yo también. Y la bendición va a venir a mí automáticamente. Yo creo, hermanos, que hay algo importante en entender aquí. Y es que el hijo tiene que tomar la decisión. La herencia ahí está, de sus padres. Y yo estoy haciendo énfasis en esta tarde de la herencia que un padre físico por su vida piadosa está dejando en sus hijos, en su descendencia. Amén. Pero es una herencia que no solo es física, sino es una herencia espiritual también, o principalmente, que es lo que estamos hablando. Pero no es automático, hermanos, porque hay ejemplos en la Biblia de las dos cosas. Hay ejemplos. Alguien que tuvo padres piadosos y él empieza con, por ejemplo, el rey Josafat. Su padre fue Asa. Asa fue un rey que dice la Biblia que hizo lo recto delante de Jehová, como David su padre. Entonces Josafat entra al reinado heredando eso. No solo físicamente en el reino, que había paz, había bendición, sino que la presencia de Dios estaba para bien sobre el pueblo, sobre el reino y sobre su vida por su padre Asa. Y la Biblia dice que Josafat hizo lo bueno delante de Jehová en muchas áreas. Pero una de sus cuerdas no estuvo muy bien trazada. Se pasó de los límites. Porque la Biblia dice que Josafat emparentó con Acab. Y Acab era un rey malísimo del reino del norte de Israel. Tanto que la esposa de Acab es la famosa Jezabel. Amén. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Que las decisiones que nosotros tomamos van a afectar no solo nuestras vidas. Y eso es algo que quiero enfatizar esta tarde, hermanos. Si tú buscas al Señor, no lo estás buscando solo porque tú quieres ser bendecido, sino porque tu bendición va a afectar a tu descendencia. Y si tú haces cosas malas, si tú tomas decisiones equivocadas, si tú te metes en tinieblas, también no solo va a afectarte a ti en lo personal, sino va a afectar tu descendencia. Amén. Es lo que encontramos en la Biblia respecto al rey Josafat. Porque dice, usted puede encontrar la bendición que Josafat heredó. La puedes leer después en 2 de Crónicas capítulo 17. No lo vamos a leer ahorita. Pero ahí puedes encontrar la herencia que Josafat recibió, 2 de Crónicas 17. Una bendición grande. Pero el primer verso del capítulo siguiente, el capítulo 18, dice lo siguiente. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Pero mire qué triste, agrega esto. Y contrajo parentesco con Acab. Es como un lunar, ¿verdad? Como una mancha. Por eso
Dice Eclesiastés que las moscas hacen heder el perfume del perfumista, ¿verdad? Todo lindo, pero dejas una mosca ahí en la sopa, ¿no? Haciendo una decisión, pero tremenda, equivocada. Pusiste cable, televisión, internet abierto en tu casa para todos tus hijos. Por ejemplo, ¿verdad? Qué decisión más triste, ¿no? Que tú tomaste la decisión de que tus hijos pueden ver televisión, pueden ver todo lo que quieran en internet sin que nadie los esté observando. Y tú eres cristiano, como dice aquí, de Josafat, ¿verdad? Tenía riquezas, gloria, el Señor estaba bendiciéndole, pero contrajo parentesco con Acab. Y luego en el capítulo 21 encontramos el resultado de esa cuerda fuera de los límites, que el hijo de Josafat no pudo decir: es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermanos, que nuestros hijos puedan llegar a decir eso, y que tus nietos y los hijos de tus nietos puedan llegar a decir: qué hermosa la heredad que me ha tocado. Y tal vez algunos aquí pueden decir eso de su heredad, de la herencia que a ustedes les tocó. Tal vez muchos no tuvimos padres cristianos, pero aquellos que tuvieron, hermano, aprovechen, qué bendición, ¿no? Venir de una descendencia de hombres y mujeres piadosos, como Susana Wesley, tuvo 19 hijos y sus hijos piadosos, muchos líderes, Charles Wesley, John Wesley, hombres de Dios, salieron de personas que prepararon una herencia de rodillas o sirviendo al Señor, negándose a sí mismos. Pero mire, 2 de Crónicas 21, entonces verso 4 dice: fue elevado pues Joram, ese es el rey, el hijo de Josafat, ¿verdad? Al reino de su padre Josafat. Y luego que se hizo fuerte, mire lo que hace este hombre: mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Qué triste, ¿no, hermano? ¿Y qué pasó con la herencia que había preparado Asa? Que luego Josafat también había preparado herencia. Ahora viene Joram, el hijo de Josafat. Y qué barbaridad lo que acabamos de leer, ¿no, hermanos? Qué triste es eso. Es como Salomón. Usted sabe que Salomón al final se apartó. Se unió con amor a otras mujeres de otras naciones. Y Salomón terminó mal en muchas áreas. El Señor empezó a levantarle enemigos a Salomón, lo que nunca había tenido. Pero luego muere Salomón y queda su hijo Roboam. Y 5 años después llegó el rey de Egipto, el faraón, y se llevó los escudos de oro. Imagínate. O sea, haber recibido una herencia tan preciosa, ¿no? Como fue el reinado de Salomón. Escudos de oro, hermano. Una protección divina. Viene Roboam y pierde todo. ¿Quién es Faraón? El rey de Egipto es Satanás en la Biblia, ¿no? No le podemos abrir la puerta. Pero como les dije, hermanos, no es automático eso. Porque también del lado inverso, el peor rey que hubo en Israel, Manasés. El peor rey de Judá fue Manasés. Hizo lo malo delante de Jehová. Manasés dejó una herencia terrible. Manasés puso hasta un ídolo en el mismo templo del Señor. Manasés fue un hombre que hizo tanta maldad, destruyó tanto la herencia, la heredad que dejaba a su descendencia,
que el Señor dijo, por lo que hizo Manasés, ya el juicio está decretado. Ya no hay vuelta atrás. Es como cuando un padre, ¿verdad?, le deja pasar a un hijo algo, le deja pasar otra cosa, pero de repente hace algo que de verdad el padre dice, no, esto sí ya no. Eso es lo que el Señor hizo con Manasés, un hombre que hizo lo malo. Y después que Manasés muere, queda su hijo Amón, que también siguió haciendo maldad. A excepción de que Amón no se humilló como Manasés, porque según la historia, Manasés, que fue el más malo, al final de su vida, se humilló delante del Señor y el Señor lo perdonó. Porque nuestro Dios es tan bueno y tan maravilloso y misericordioso. Pero muere Amón y queda uno de los reyes más preciosos de Judá, Josías. ¿Cuántos han oído de Josías? A ver, ¿han oído de Josías, hermanos? Si no, pueden encontrarlo en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 34 y 35. Cuando vayan a su casa, lean ese rey tan precioso, el rey Josías. ¿Cómo pudo salir Josías, hermanos, de allí? De una herencia que estaba recibiendo de Manasés y de Amón su padre, tan fea. Porque no es automático. No es automático. Amén. Leamos Deuteronomio 30, 19. Vamos a ese verso, ese sí lo podemos tener un tiempo y leerlo juntos. Dice Deuteronomio 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Amén. O sea, hermanos, que dependiendo del camino que escojamos, esa va a ser la herencia que dejamos. Y yo quiero decirle entonces que Josías, por ejemplo, él tomó la decisión en su corazón de el camino de vida. Él tomó el camino de la vida. Y entonces automáticamente la bendición de Abraham, de Jacob, de Isaac, de David, su padre, se abrió sobre su vida. Como un río que se derramó sobre la vida de Josías. Amén. Yo a veces me he puesto a pensar en la heredad que a mí me ha tocado. Yo no sé si usted ha pensado en eso. Pero hermanos, mucha bendición en mi vida. Mucha bendición. Una heredad preciosa para mí es una heredad hermosa. Pero al mismo tiempo me pongo a pensar al ver que no soy digno, al ver, yo me remonto a cuando el Señor me sacó de las tinieblas y a ese tiempo, y yo puedo identificar que había compañeros o familiares mejores que mí, que yo. Gente, mucha gente mejor que yo, y yo pienso, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí y no a ellos? Yo lo pienso de esta manera. Pensemos en alguien que es directamente descendiente de Aarón. Dicen que los judíos que son apellido Cohen, es lo que se cree, que los judíos que son apellido Cohen son descendientes directos de Aarón. Imagínense, un judío con apellido Cohen que toma la decisión de abrazar el camino de vida. Toda la herencia que él va a recibir, que se abre para su vida, viniendo desde
la mamá de Moisés, o antes, porque ellos eran de Leví, hijos de Leví. Por eso es que en la Biblia es importante de las tribus, cada quien su herencia, y ellos eran muy celosos en no perder su herencia. Quizás nosotros, quizás tú tienes, quizás tu abuelito o tu abuelita eran piadosos, o tu padre o tu madre, sus oraciones aún están delante de la presencia de Dios, hermano. ¿Sabías eso? Las oraciones no son algo que se disiparon y ya dejaron de existir. Las verdaderas oraciones que llegaron a la presencia de Dios están presentes delante de la presencia del Señor. Amén. Qué maravilloso es eso, ¿no, hermanos? De veras. Así que dependiendo del camino que escojamos nosotros, esa será la herencia que nosotros le vamos a dejar a nuestra descendencia. Por lo tanto, no pensemos solo en nosotros, hermanos. Qué triste la gente que vive solo para sí. ¿Ha visto usted esas calcomanías de esos carros móvil, casas móvil, verdad? Que son del tamaño de un bus. Modernos, preciosísimos. Valen más que valen cientos, como diría, unos $200,000, $150,000. Uno de esos buses. Y por lo general lo va manejando alguien canoso, ¿verdad? Ya. Nunca vemos un joven ahí en uno de esos, muy raro. Va ahí uno canoso y atrás una calcomanía que dice, me estoy gastando la herencia de mis hijos, ¿verdad? ¿Nunca viste esos stickers? No pensemos solo en nosotros. No pensemos que no estamos haciendo daño o beneficio a nuestra descendencia. Amén. No importa que no le dejemos quizás dinero, quizás una casa a un hijo, pero que le dejes una vida donde Dios está presente. Amén. Un hijo que cuando eleve sus ojos al cielo, el Señor. ¿Puedo imaginar eso, hermano? Y Abraham llegó a ser amigo de Dios. Para Dios, Abraham era muy, pero muy amado, muy especial. Entonces, de pronto, un hijo de ese Abraham levanta sus manos al cielo. ¿Usted cree que Dios va a cerrarse? Oh, no, hermano, Dios va a derramar la misma bendición. Es que tú eres hijo de mi amigo. Tú eres descendiente de mi amado. Amén. Mire cómo dice Deuteronomio, capítulo 4, verso 37. Por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su poder. Amén. Pero hermanos, la descendencia, nosotros la vamos a, nuestra descendencia, ¿la vamos a bendecir o la vamos a maldecir? Recordemos a Giesi, el siervo de Eliseo. Tomó la decisión de dejarse llevar por la codicia. Y se fue tras Naamán y le pidió unas vestiduras y dinero, y regresó Giesi con eso, lo fue a esconder. Y cuando regresa le dice Eliseo, Giesi, ¿dónde fuiste? Yo no fui a ningún lado, le dijo. Y Eliseo, ¿acaso no iba yo contigo? Yo vi. Por tanto, ahora a ti se te va a pegar la lepra de Naamán, le dijo, y a tu descendencia. Eso lo encuentra usted en Segunda de Reyes 5:27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.
y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve, dice el mismo. Eso no es una herencia hermosa, ¿verdad, hermano? Cada vez que estés tentado a hacer una maldad, algo que no está bien, piénsalo. Por lo menos que tengamos el entendimiento, hermanos, que eso que vas a hacer va a traer bendición o maldición sobre tu descendencia. Que Dios nos dé temor, ¿no?, en nuestro corazón hoy para escoger el camino de vida. Porque muchos jóvenes hoy creen que pueden hacer lo que quieran, pero esos jóvenes, si se casan, tendrán su descendencia, ¿verdad? Y no creas que, no, es que eso era cuando era joven. No. Lo que hagamos va a ser tomado en cuenta. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Amén. Quiero terminar, entonces, tenía algo aquí acerca del Salmo 37, y si usted quiere leerlo después, porque está muy precioso, menciona varias veces la descendencia. En el Salmo 37 está la descendencia de los impíos y la descendencia de los justos. Si usted quiere leerlo después, por favor, hermanos. Y usted va a ver ahí que el Señor habla de la descendencia de los impíos como algo que el Señor dice, ya sabe el Señor, va a ser eliminada. Lo dice muy claro. El Señor lo dice ahí, porque los malignos van a ser destruidos. Porque viene su día, dice el Salmo 37, verso 13. El día de la descendencia de los impíos viene en que será raída completamente. Pero en el mismo Salmo habla de la descendencia de los justos, de los rectos, los que escogieron el camino de vida. Y ahí mismo es donde David dice en este Salmo, verso 25, yo fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ese verso es tan precioso, ¿verdad? Pero ojalá lo tomemos en cuenta. ¿Tú quieres que tus hijos y los hijos de tus hijos lleguen un momento a ser mendigos? En la orilla del freeway pidiendo dinero. ¿Tú quieres eso? Último, ¿verdad? Vamos al libro de Ruth, por favor, hermanos. Porque qué libro más precioso, ¿no? Y lo estaba leyendo otra vez, porque yo sé que lo hemos leído muchas veces, ¿no? Todos lo hemos leído ese libro. A ver, hermanos, ¿ustedes han leído el libro de Ruth? Por lo menos una vez al año, ¿no? Que se supone que debemos leer por lo menos la Biblia una vez al año. Ahora, libro de Ruth, ahora leámoslo a la luz de lo que estamos hablando, poniendo nuestro entendimiento o nuestro enfoque en esto de la herencia, de la descendencia, de si hago bien, mi descendencia va a sufrir, si hago bien, mi descendencia va a ser bendecida. Si hago mal, mi descendencia va a sufrir las consecuencias. A la luz de eso, pensemos en el libro de Ruth. Amén. Entonces, hermano, Ruth, vamos a comenzar en la historia de Ruth de cuando muere el esposo de Ruth, ¿verdad? Usted sabe que en Moab estaba Noemí, su esposo Elimelech, y estaba también sus dos hijos, Malón y Kelión. Entonces, murió el esposo de Noemí, murieron sus dos hijos, Malón y Kelión, y entonces quedaron las nueras viudas y la suegra. Y de pronto la suegra vio que ya no tenía nada, no tenía ni cómo salir adelante, y entonces decide regresar a Belén porque le llegaron noticias que el Señor estaba bendiciendo su tierra donde ella vino con las cosechas, porque cuando salieron de ahí, salieron porque había hambre en la tierra. Entonces, Noemí le dice a sus nueras, regrésense a su casa, a su tierra, en otras palabras, a sus dioses, a su cultura,
a sus amigos, a su familia. Yo ya no tengo para ofrecerles esposo. Vayan, busquen un esposo. Muy lógico, ¿o no, hermano? Es lo lógico. Cualquiera diría, bueno, pues ni modo, está bien, suegra, ¿verdad? Perdón, pero tiene usted razón, ¿no? Y es lo que hizo Orfa, regresó. Pero Ruth no quería regresar y Noemí le dice, por favor, Ruth, regresa, yo no puedo ayudarte, no puedo ofrecerte nada. Pero Ruth le dice, no, yo voy a ir contigo y donde tú estés yo voy a estar. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y donde tú mueras yo ahí voy a morir. Ahí empieza Ruth a manifestar abrazando un camino diferente, ¿no, hermano? Podemos imaginar trazando esas cuerdas, preparando inconscientemente su descendencia. Pero llega Ruth con Noemí, ya sabemos la historia, aquí a Belén. Y Ruth, cuando llegan, le dice a Noemí, ¿me das permiso para salir a espigar al campo? Porque si no, ¿qué vamos a comer, verdad? Entonces la gente pobre salía a los campos donde estaban, porque llegaron en el tiempo de la cosecha de la cebada, dice la escritura. Entonces los pobres iban a los campos y los segadores iban allá recogiendo todas las gavillas de la cebada y todas las ¿cómo le llaman a eso? Las ramitas que quedaban tiradas, espigas que quedaban en el suelo tiradas, era lo que los pobres llegaban y recogían una ramita aquí, otra por allá, otra más allá. No era que rápido, ¿no? De una en una iban ellos juntando un poquito de cebada en este caso, cuando Ruth fue. La Biblia dice que las coincidencias, ¿verdad? Las casualidades de que ella fue a espigar específicamente al campo de Booz, que era un pariente de su esposo que había muerto. Hermanos, muchas veces hasta la persona con la que nos casamos va a representar para la persona con la que te estás casando bendición, un paquete, ¿verdad? De con quién te estás casando, ¿no? Por ejemplo, Otoniel. Otoniel era hermano menor de Caleb. Caleb era un hombre muy espiritual. ¿Recuerdan? Él con Josué, que no murieron en el desierto. Pero Otoniel se casó con la hija de Caleb. Y hermano, una bendición sobre bendición es lo que yo puedo ver. De tal manera que cuando muere Josué y mueren los ancianos que conocían las maravillas que Dios hizo en el desierto, y se levantó una generación que no conocía a Jehová, empezaron a hacer maldad, y entonces el Señor levantó el rey de Mesopotamia a conquistarlos, a Israel, y empezaron a sufrir 8 años bajo el yugo de este rey de Mesopotamia. Pero el Señor levantó un líder, un juez sobre Israel. Y adivinen quién. Otoniel. ¿Por qué Otoniel? ¿Porque fue a la universidad? ¿O porque él era muy astuto? Yo creo, hermanos, que es esa herencia, ¿no? O sea, no era casualidad, no son casualidades. Entonces, para no hacerle largo la historia aquí de Ruth, hermanos, ya sabemos la historia. Usted quiere leer ese libro, yo le invito a que lo lea con ese enfoque, porque es bien lindo, ¿verdad? Porque uno puede ver cómo ella está preparando con su vida justa. Ella era una mujer virtuosa, es como lo dice ese libro. ¿Puede imaginar los hijos de una mujer virtuosa, hermano? ¿Por qué José y María fueron escogidos para ser los padres de Jesús? ¿Así al azar? No. José
era descendiente directo. Usted puede leerlo en Mateo capítulo 1. Descendiente directo, hermano, de Ruth. José. Si iba al padre, al hijo, al otro padre, al otro padre, al otro padre, al otro padre, llegamos hasta Ruth y Booz de José. No era porque solo que José sea el que no. Vale la pena que usted y yo dejemos a nuestra descendencia una heredad hermosa, hermano. Y aquí en la Biblia dice, en este libro de Ruth, que cuando llegó el clímax del libro, ¿verdad? Que es cuando Booz entiende que él puede redimir a Noemí y a Ruth comprando la heredad que era de Noemí, del esposo de Noemí, pero él tenía que casarse con Ruth. Entonces le dice, sí, yo puedo hacer eso, pero hay un pariente más cercano que yo. Entonces se reúne al día siguiente, tempranito, en la puerta de la ciudad, y ahí está Booz esperando que pase, y mire cómo dice la Biblia eso. A mí me llamó la atención porque lo que le decía, hermano, si tú siembras mal, haces una heredad pésima, tu descendencia va a sufrir y posiblemente hasta va a desaparecer. Porque si tu descendencia es mala porque tú fuiste malo, es posible que hasta tu descendencia perezca, como les dije que lo lean en el Salmo 37. Entonces, por eso es que aquí la Biblia ni siquiera pone el nombre de ese fulano. Así lo dice aquí. Cuando Booz lo vio pasar, dice la Biblia, en el capítulo 4 de Ruth, pasó ese otro pariente que podía casarse con Ruth y redimir la heredad y salvarles la vida a Noemí y a Ruth. Dice que Booz le gritó, le dijo, ¡hey, fulano! Le dijo, vení para acá. Si hubiera sido guatemalteco, hubiera sido de esta manera. ¡Hey, vos! Vení para acá. Así dijeran. Ni siquiera pone su nombre. Ni siquiera. Ese fulano. ¿Por qué? Porque ese fulano perdió la oportunidad de su vida, ¿no? Muchas veces, hermano, tú puedes perder la oportunidad de tu vida y la oportunidad de tu descendencia de ser bendecido. Este fulano la perdió, porque vos le dice, tú eres el pariente más cercano de Noemí y tú puedes redimir la heredad. ¿Estás dispuesto a comprar su herencia? Sí, dijo él, estoy dispuesto. Está bien, le dijo vos, pero el día que la tomes tienes que casarte con Ruth, la moabita. Hasta le enfatizó moabita. Pero mire cómo dice el fulano, cómo contestó. Verso 6 del capítulo 4. Ay, digo, yo me puedo imaginar usted la cara de este hombre, ¿verdad? Ay, no. Yo no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Y estaba haciendo todo lo contrario, ¿no? Porque lo que él iba a hacer era bendecir su heredad con una mujer virtuosa como Ruth. Pero dijo él, yo no quiero arruinar mi heredad. Yo no lo voy a hacer. Así que entonces no lo hizo. Booz tomó entonces el lugar porque ahora era el que seguía en el orden. Y leamos el final del libro, ahí de Ruth. Verso 10, que entonces Booz tomó por mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, dijo Booz. Y dijeron todos los ancianos del pueblo, verso 11, que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares
el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Amén. Y encontramos después en Mateo 20, capítulo 1, ¿verdad? Que de ahí sigue en adelante, de David, la descendencia, hasta llegar a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Ahora entendemos por qué le llaman el Hijo de David a Jesús, hermano. Hijo de David, ¿por qué? Porque él estaba heredando el reino de su padre, la herencia. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde. Y que el Señor en esta tarde permita que esto lo meditemos. Yo, hermanos, sé que hay muchas cosas que uno puede leer toda la Biblia a la luz de esto. Va a provocar en nosotros una conciencia más sólida para caminar escogiendo siempre el camino de vida. Estamos a punto de una transición muy grande en la tierra, hermano. Según los perversos, están a punto de formar y crear un nuevo orden mundial, ¿verdad? Un gobierno mundial. Es lo que están haciendo. Es la razón de la pandemia, la razón de las guerras, la razón de la escasez de alimentos, el encarecimiento de las cosas, de la gasolina. Todo está encaminado para llevarnos a un gobierno mundial. Ellos tienen sus planes, pero Dios tiene los suyos, hermanos. Amén. Vuelvo a repetirles. Lea el Salmo 37. La descendencia de los impíos, dice ahí en ese salmo. Vas a preguntar un día: ¿y dónde están? Y dice: ni van a estar, ya no aparecerán. El Señor los va a eliminar. Pero la descendencia de los justos quedará. Los hijos tuyos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos serán bendecidos. Escojamos hoy, hermanos, el camino de vida. Cerremos nuestros ojos, y si tú has tomado decisiones equivocadas y estás oyendo cosas que no son, viendo cosas que no son, metiéndote en cosas que no son agradables al Señor, haciendo cosas que no son agradables al Señor, detente, cambia tus cuerdas, limita con cuerdas la herencia que tú quieres dejarle a tus hijos de una vida piadosa. No pensemos en nuestro deleite presente. Que tu deleite presente, como en Esaú, arruinó toda su descendencia. Bueno, no solo eso, pero eso fue una de las piezas importantes en los límites que él puso en sus cuerdas, y le dio a su descendencia una heredad que no fue muy hermosa. Queremos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una herencia hermosa, hermanos. ¿Y qué más hermosa que la presencia de Dios? Por eso es importante que la presencia de Dios se haga real en tu casa. Hermanos,
Si tú ya no estás haciendo el sacrificio continuo, ese devocional con tu familia cada día, ¿qué herencia estás preparándole a tus hijos? Si tú estás permitiendo que Hollywood entre a tu casa, ¿qué herencia estás preparándole a tus hijos? Hermanos, ya queda poco tiempo para la transición que viene. Cristo está a la puerta. Nos quedan pocos años. Quizás tu heredad está llena de piedras, tropiezos. Empieza a quitar esas piedras para dejarle a tu descendencia una heredad hermosa. Señor, ayúdanos por favor. Ayúdanos por favor, Señor. Oh, por favor, ayúdanos, Señor, a escoger el camino de vida. Señor, ayúdanos a escoger el camino de justicia. Ese camino que te ama a ti y aborrece la maldad. Oh, por amor de tu nombre. Que aquí, jóvenes y adultos presentes, todos somos responsables de qué estaremos dejando a nuestra descendencia. Oh Dios, gracias. Oh Dios, muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor. Saciados de